Puedo tocar por un plato de sopa. Se burlaron de la pequeña indigente sin conocer que era descendiente de un virtuoso violinista. Esa noche, en una residencia iluminada por candelabros dorados, un magnate reconocido por su afición a la música clásica había convocado a senadores, comerciantes y intelectuales. Mientras las copas de champán se elevaban en celebración y las carcajadas retumbaban, una pequeña de unos 8 años permanecía callada, oculta detrás de la entrada del vestíbulo. Había llegado de la mano de su progenitora, una empleada doméstica que había suplicado a su patrón que le permitiera traer a su pequeña, pues no tenía dónde dejarla. Nadie imaginaba que aquella chiquilla con vestimenta humilde y mirada cargada de necesidad transformaría el curso de esa celebración. Mientras los asistentes saboreaban bocadillos y conversaban de comercio, la pequeña se mantenía distante, contemplando con admiración el hermoso violín antiguo que descansaba en el centro del recibidor. No desviaba su atención como si ese instrumento le susurrara en secreto. Su vientre protestaba y aunque intentaba olvidar la necesidad, los olores de los manjares la envolvían despiadadamente. Su progenitora, con una fuente en las manos, la observaba discretamente, anhelando poder ofrecerle algo, pero estaba dividida entre la exigencia laboral y el temor de perder su puesto. La pequeña entonces inhaló profundamente y con un coraje inesperado se desplazó entre la multitud hasta pararse frente al violín. El propietario de la residencia, un señor de cabello plateado que disfrutaba exhibiendo su destreza musical, la contempló con perplejidad. Los susurros iniciaron entre los asistentes, que percibían aquella situación como una interrupción deplorable de la sofisticación nocturna. La pequeña, con tono bajo pero decidido, preguntó: ¿Puedo interpretar por un plato de sopa? El vestíbulo estalló en enormes risotadas y varios comentaron con sarcasmo que la chiquilla buscaba protagonizar un espectáculo. Su progenitora, apenada y con los ojos repletos de llanto, intentó aproximarse para detenerla. Pero el magnate alzó la mano curioso, el hombre que había aprendido a recelar de las apariencias, pero que también gozaba humillando a quien osaba confrontarlo, sonrió de forma despectiva y le expresó: interpretar por un plato de sopa. Aquí no obsequiamos nada, chiquilla. Pero si consigues impresionarme, si verdaderamente logras que me quede mudo, no solamente tendrás alimento, serás mi heredera. Las risotadas se amplificaron entre los asistentes que consideraban que aquello era una broma despiadada. La pequeña lo contempló sin pestañear, con una gravedad que desconcertó a todos, como si no hubiera comprendido la mofa o como si sencillamente no le preocupara. Ella se acercó al violín y, aunque su estatura apenas alcanzaba, tomó el instrumento con una confianza que contrastaba con su corta existencia. Hubo un silencio momentáneo, molesto, que hizo que el ambiente pareciera más denso. Los asistentes se inclinaban adelante, algunos esperando un fracaso que les proporcionara motivo para reírse aún más. El magnate cruzó sus brazos, seguro de que sería únicamente un entretenimiento temporal. Pero en la mirada de la pequeña había algo que ninguno de ellos comprendía, una resolución nacida de la carencia, del hambre y de un pasado secreto. La progenitora, con el pulso acelerado, trataba de controlar las lágrimas. Deseaba gritarle que se detuviera, que no arriesgara más deshonra, pero algo en su ser la contuvo. Recordó las noches en que su fallecido compañero, violinista de corazón, colocaba a la pequeña en su regazo y la dirigía delicadamente sobre esas mismas cuerdas en un viejo instrumento que apenas servía. Recordó la promesa que él le había expresado: aunque yo no permanezca, ella continuará escuchando la melodía. Ese recuerdo la hizo estremecer porque sabía que en ese instante su descendiente estaba a punto de enfrentarse al veredicto de una audiencia cruel. Los susurros se transformaron en murmuraciones venenosas. Una de las asistentes murmuró: «Esto es absurdo. Retiren a esa chiquilla». Otro caballero comentó: «Seguramente apenas conoce un par de acordes». El magnate, disfrutando la expectativa, se reclinó hacia atrás y expresó en voz fuerte: «Adelante, chiquilla, muéstranos tu habilidad». El ambiente se tensó como si en momentos se hubiera paralizado. Y fue entonces cuando los dedos de la chiquilla comenzaron a deslizarse sobre las cuerdas y la madera. Las primeras notas resonaron nítidas, cristalinas, con una madurez imposible de explicar para alguien de su edad. No era una melodía infantil ni un simple ejercicio. Era una interpretación cargada de espíritu, como si cada cuerda ocultara un secreto, una memoria, un gemido. Los semblantes de burla empezaron a transformarse en admiración. El magnate, que inicialmente reía, comenzó a incorporarse en su asiento, incapaz de desviar la vista. Algo en esa melodía le resultaba conocido, como un eco del pasado que nunca había podido borrar.
y en ese momento comprendió que aquello no era un simple capricho de una chiquilla hambrienta. Si la narración te está agradando, no olvides darle me gusta, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. La melodía crecía en potencia y cada nota era como una revelación. El silencio absoluto del vestíbulo se mezclaba con el temblor de algunos labios que no hallaban palabras para describir lo que escuchaban. La progenitora, de pie en una esquina, se cubría la boca con las manos entre orgullo y temor. Sabía que aquella pieza no era casualidad. Era una herencia, un legado que su descendiente había conservado como un tesoro oculto. El magnate se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos como si hubiera visto un espectro. Reconoció cada acorde, cada pausa. Esa melodía la había escuchado décadas atrás, interpretada por un violinista legendario que marcó su juventud y le enseñó a amar la música. Pero aquel hombre había fallecido tiempo atrás. ¿Cómo era posible que una chiquilla desconocida, pobre y hambrienta, interpretara de la misma manera con la misma pasión? El corazón del magnate comenzó a latir con fuerza porque intuía que lo que estaba viendo y escuchando no era una simple coincidencia y la respuesta estaba a punto de romperle el alma. El magnate apenas podía respirar. El eco de la melodía lo había transportado a un vestíbulo distinto en otra época donde un hombre al que admiraba como a un dios de violín lo había dejado sin aliento con esas mismas notas. La memoria lo golpeó con la fuerza de un rayo. Aquel violinista le había expresado una noche entre copas que lo único que temía era que su descendiente quedara sola en el mundo. Ahora, viendo a esa chiquilla frente a él, comprendía lo imposible. Estaba escuchando la misma pasión, la misma técnica, la misma herencia. Sus manos comenzaron a temblar y las risas de los asistentes habían desaparecido, sustituidas por un silencio reverente que dolía más que cualquier palabra. La chiquilla, ajena a lo que ocurría en los corazones de los presentes, siguió interpretando con los ojos cerrados como si el violín la dirigiera. Sus dedos, frágiles seguros, acariciaban las cuerdas con un respeto sagrado. En su rostro no había soberbia, solo una necesidad profunda de ser escuchada. Al terminar, levantó la mirada y la dirigió directamente al magnate. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con la dignidad de alguien que sabe lo que vale, aun cuando el mundo entero le da la espalda. La progenitora ya no podía contener más y las lágrimas corrían libres por sus mejillas. El magnate se levantó de golpe tan rápido que la copa de champán en su mesa cayó y se rompió contra el suelo. Nadie se atrevió a moverse ni a hablar. Con pasos lentos, se acercó al violín y frente a la chiquilla, con la voz quebrada expresó: ¿Dónde aprendiste a interpretar así? La chiquilla lo contempló sin temor y respondió: Mi padre me enseñó antes de fallecer. Me expresó que algún día alguien escucharía mi melodía de verdad. En ese instante, el magnate sintió un nudo en la garganta. El nombre del padre de la chiquilla brotó de su memoria como un susurro que había estado guardando durante años. La progenitora, con la fuente en la mano y temblando de vergüenza, finalmente habló. Él era mi compañero. Falleció hace años, sin dejar nada más que sus partituras y el sueño de que su descendiente siguiera sus pasos. Ella interpreta cada noche en silencio en un instrumento roto, porque es lo único que nos queda de él. Un murmullo de sorpresa se apoderó del vestíbulo y muchos bajaron la mirada avergonzados por haberse burlado minutos antes. El magnate cerró los ojos y tragó saliva, porque lo que había escuchado esa chiquilla era exactamente lo que había escuchado de aquel legendario violinista, la voz del alma. Entonces, con un gesto que nadie esperaba, el magnate se arrodilló frente a la chiquilla, tomó sus manos y le expresó con solemnidad: Tú no solo me sorprendiste, chiquilla, tú me devolviste algo que creí perdido. No cumplir mi palabra sería traicionar todo lo que soy. Desde hoy eres mi heredera. El vestíbulo entero estalló en un aplauso espontáneo, no de cortesía, sino de respeto. La chiquilla abrió los ojos con asombro, mientras la progenitora, incapaz de sostenerse, dejó caer la fuente y cubrió su rostro con ambas manos, temblando entre incredulidad y alivio. Los asistentes, que antes se habían reído, ahora se acercaban con miradas llenas de vergüenza y algunos incluso pedían disculpas. El magnate los ignoraba. Su atención estaba solo en la chiquilla y en su progenitora. Ordenó a los sirvientes traer alimento de inmediato, no en una fuente, sino servido en la mesa principal, como corresponde a alguien de honor. La chiquilla comió con lágrimas en los ojos, mientras el magnate no apartaba la vista de ella, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Había encontrado en esa chiquilla no solo talento, sino la continuación de una historia que jamás pensó revivir. En medio del silencio respetuoso, el magnate se volvió hacia la progenitora y le expresó: Tu compañero fue el hombre que me enseñó a amar la música.
Hoy entiendo que fue un destino que me trajera hasta ustedes. Desde este momento nada les faltará. Tendrán un hogar, una familia y todo lo que él habría querido dejarles. La progenitora cayó de rodillas, abrumada por la gratitud, pero él la levantó con firmeza. No me agradezcas. Es lo que debo. La música une a quienes saben escucharla y tu descendiente me recordó eso. Su voz temblaba porque detrás de su riqueza y poder era la primera vez en años que sentía que su vida tenía un propósito real. La chiquilla, aún con restos de alimento en los labios, lo contempló y expresó en un susurro. Mi padre me decía que detrás de cada nota hay una verdad que no se puede esconder. El magnate sonrió con lágrimas en los ojos y respondió, tu progenitor tenía razón y hoy esa verdad me ha alcanzado a mí. Los asistentes, testigos de la transformación, entendieron que habían presenciado algo irrepetible. No era una simple celebración ni un acto de caridad. Era la reivindicación de un legado, la confirmación de que la dignidad nunca puede ser aplastada. Con el corazón aún latiendo con fuerza, el magnate levantó su copa y declaró con voz firme. Esta chiquilla me recordó que la música no se compra con dinero, se hereda con el alma y a partir de hoy ella será el futuro de esta casa. El brindis fue distinto, cargado de respeto y emoción. La chiquilla, abrazada a su progenitora, sonrió por primera vez en toda la noche, sabiendo que contra todo pronóstico, su hambre la había llevado a tocar la puerta del destino.